hermano, y el libro de Corintios en este capítulo, en el capítulo 14, nos enseña y nos habla a lo largo de todo el capítulo qué es lo que es el hablar en lengua, qué es lo que son los dones espirituales. Más atrás nos habla también de lo que son los dones espirituales nuestro hermano Pablo. Y hermano, yo convencido de que estoy frente a una iglesia que ha visto muchas cosas, que hemos vivido muchas cosas en el Espíritu. Por lo tanto, el Señor este mensaje se lo ha traído a usted para que usted pueda alimentarse. En mí hay una responsabilidad como cocinero de poder alimentarlo a usted. Por lo tanto, yo no puedo entregarle cualquier cosa. Yo no puedo entregarle leche todo el tiempo cuando ya, dice Pablo, debiendo ser ya maestro, seguir teniendo necesidad de tomar leche. Por lo tanto, hermano, el mensaje del Señor está centrado a lo que es hablar sobre los profetas, sobre lo que Dios necesita, que lo que haya dentro del pueblo del Señor, que el Señor nos pueda bendecir. Dice el versículo 32, perdón, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Que el Señor nos pueda bendecir. Hermano, y yo mientras leía este versículo me imaginaba siempre, hermano, en mi mente está eso de imaginar cosas, de tratar de explicarle lo mejor posible a usted. Y me imaginaba, hermano, si nosotros, o los hermanos que trabajan en la construcción, muchas veces, si una persona deja de estas sierras circulares, yo creo que las conoce, estas sierras circulares, si usted la deja sola ahí sin que nadie la tenga andando, esas sierras circulares se empiezan a desordenar, se empiezan a mover para todos lados, hermano. Y es difícil que usted vaya y la tome con sus manos porque esa se puede estar moviendo. O lo mismo que una galletera cuando está funcionando y usted la deja en el suelo, la galletera se va a empezar a mover porque está funcionando. Entonces, si usted la va a tomar, usted se puede cortar. Lo mismo es el Señor con sus profetas. Dios no puede dejar a los profetas sin su espíritu. Sí, en el espíritu de los profetas, porque dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Porque ¿qué pasa si el profeta ya no tiene su espíritu? Ya no tiene conciencia, ya no tiene conocimiento de lo que él hace. El profeta puede hacer y deshacer. Puede hacer y decir muchas cosas. Porque él no está consciente de lo que hace. Pero la palabra del Señor nos dice que él sí está consciente de lo que hace. Sí está consciente de lo que él tiene que hacer. Y recibe lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer. Por lo tanto, Dios no es Dios de confusión. El pueblo del Señor ha caído, hermano, en un error. Y hemos caído todos, hermano, en un error de creer muchas cosas, de creer y decir amén a muchos profetas que realmente no son profetas. Y hemos caído, hermano, en este tremendo error y hemos muchas veces sido turbados. La palabra del Señor dice que el que habla, dice, hermano, que el que profetiza para edificación a la iglesia, para exhortación y consolación. El Señor a usted no le puede turbar. El Señor a usted no le puede desordenar sus pensamientos. El Señor a usted no lo va a poner en aprietos. Porque el Señor sabe lo que usted está pensando. Porque el Señor sabe lo que yo soy. O sea, hermano, Él me creó. Lo hemos dicho muchas veces. Es tal cual, hermano, una persona crea un automóvil. El creador que hizo ese automóvil sabe todas las piezas del automóvil. Sabe cuando el automóvil va a estar en pana, Él va a saber. Y con solo oír va a decir, esto es, porque yo lo creé. Así es el Señor con nosotros. El Señor, antes de que nosotros digamos, ella sabe lo que nosotros estamos pensando. Por lo tanto, el Señor a usted nunca, hermano, nunca, téngalo en claro, nunca va a confundir su mente. Porque la palabra del Señor dice que el profeta, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El día miércoles aprendíamos lo que era la exhortación con mi hermano Jaime. Y nos dejaba, hermano, muy claro a nosotros lo que es la exhortación. El Señor nos convence. El Señor a nosotros decía nuestro hermano Jaime que exhortar es sacar de una posición a una persona y convencerla de otra posición. El Señor a nosotros nos saca de nuestro error y nos pone en su buen camino. Eso es exhortar, hermano. El Señor a nosotros nos exhorta, nos edifica y nos consuela. Hermano, ¿por qué le digo esto yo a usted? Porque muchas veces hemos caído en este error. Hemos caído en el error de creer que el Señor está hablando, pero realmente el Señor no nos está hablando. Dice la palabra del Señor, muchos dirán que el Señor dijo, pero el Señor nunca dijo. Que el Señor a usted le pueda bendecir, que el Señor le pueda guiar, hermano. Mi único propósito, hermano, y el propósito del Señor es que la iglesia pueda abrir sus ojos. Que la iglesia pueda estar atento a sus oídos, atento al oído del Señor, hermano. La palabra del Señor dice
en el versículo 39 del mismo capítulo: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Versículo 40: pero hágase todo decentemente y con orden. Que el Señor nos bendiga, hermano. Pablo nos enseña en este libro, yo lo he meditado todo este libro, hermano, y él termina diciendo este libro: pero hágase todo decentemente y con orden. El Señor, hermano, no es un niño. El Señor no es una persona que ande deliberadamente por la vida. Él lo hace todo perfectamente y con un orden. Todas las cosas que el Señor hace a paciencia y a vista paciencia de nosotros, pareciera que no tienen ningún fin. Pero para el Señor están todas las cosas programadas. El Señor tiene todas las cosas puestas como un rompecabezas. Sobre nuestra vida el Señor nos va armando, el Señor nos va poniendo todo a nuestro preciso momento. Porque el Señor sabe quién es usted. El Señor sabe lo que usted piensa. El Señor sabe lo que usted siente. Por lo tanto, hermano, el Señor hace todas las cosas decentemente y con orden. Que el Señor nos pueda bendecir. Y, hermano, yo lo digo para que la iglesia y los profetas que han caído en ese error, hermano, lo puedan enmendar en esta hora. Porque muchas veces, hermano, ya ha pasado en este lugar, un hermano va a orar o un hermano va a hacer algo y se levanta un profeta gritando y gritando y desordenando, y al final, ¿qué hace la iglesia? Entramos en confusión. Y eso, déjeme decirle que no es de Dios. Eso no es del Señor, porque la palabra me dice que hágase todo decentemente y con orden. El Señor no va a venir a desordenar. El diablo dice que vino a matar, a robar y a destruir lo que el Señor ha creado. El diablo, déjenlo eso para Satanás. Satanás que entre y desordene. Eso lo hace Satanás. Pero el Señor edifica, el Señor exhorta y el Señor consuela a la iglesia. Que el Señor nos pueda bendecir, que el Señor, hermano, pueda a usted darle el discernimiento, hermano. Algo muy importante, yo un día lo decía en una predicación de este lugar, hermano, que si usted no tiene el discernimiento del Señor, entonces usted tiene que estar lo más apegado a la palabra del Señor, porque si no va a venir cualquiera y le va a decir muchas cosas y a usted lo va a turbar. Dice la palabra del Señor que vendrán muchos en mi nombre y van a decir: aquí está el Cristo, acá está el Cristo, y muchos van a correr y muchos van a hacer lo que les digan, hermano. Lo he podido ver en la televisión, lo he podido escuchar en la radio. Muchas personas, hermano, le han dicho: oh, acá está el Cristo, y van las personas y le hacen hacer miles de cosas, hermano, que no están en la palabra del Señor, miles de cosas que el Señor nunca nos haría hacer, hermano, y que esas personas las han tenido que hacer en su desesperación. Pero ¿por qué, hermano? Nos decía también el otro día, el día miércoles, nuestro hermano Jaime: porque no hay conocimiento, porque no hay conocimiento en la iglesia, porque nos hemos apartado de la palabra del Señor, porque hemos dejado, hermano, de estar atentos a la palabra del Señor y hemos estado pendientes de otras cosas, hermano. Y, hermano, ¿por qué el Señor me invitaba a predicar este mensaje? Porque la iglesia hoy en día, hermano, ha caído en este error. Ha caído en el error de decir amén a cosas que no debe decir amén. Que el Señor nos bendiga. Y esto ha causado confusión en la iglesia. Y ha causado confusión en muchas iglesias, hermano. La palabra de Dios dice que aquel que va a hablar, si a uno le fue otorgado, dice que si no hay intérprete en la iglesia, que calle el que está hablando en lengua, que calle, porque el que está hablando en lengua no habla en lengua para nosotros, hermanos, no habla para los cristianos. El que habla en lenguas habla para el no creyente, pero el que profetiza habla para los que nosotros creemos. Porque, hermanos, si llega una persona que no es convertida al Señor y ve a alguien hablar en lengua, realmente va a decir: sí, el Señor existe. Por eso que el Señor habla en lengua para los que no creen, pero para nosotros el Señor nos profetiza. Y si no hay intérprete en la iglesia, dice Pablo, que calle el que está hablando, porque se edifica a sí mismo. Pero si él puede interpretar, edifica también a la iglesia. Sí, qué bueno es aprender del Señor, hermano. Qué bueno es aprender cosas que la iglesia ignora a veces, que nosotros ignoramos muchas veces, hermano. Yo, hermano, siempre lo he dicho, y el Señor también ha tenido ese don sobre mí. Y yo muchas veces he tenido miedo, hermano, a la profecía. He tenido miedo, se lo digo realmente, porque yo tengo miedo del Señor, yo tengo temor al Señor. Porque, hermano, muchos pueden profetizar todos los días, pero ¿cuántas de esas profecías son realmente guiadas por el Señor? Yo siempre le he dicho a mi Señor: yo prefiero profetizar una vez en el año, pero que esa profecía sea verdadera. Porque muchas veces el profeta se deja guiar por su corazón y empieza a decir muchas cosas, hermano, y empieza a decir cosas que al hermano no le van a edificar su corazón, sino que le van a destruir, le van a confundir, y probablemente el hermano va a llegar a su casa, va a comentar, va a destruir su casa.
hermano, el Señor es muy sabio en esto. Amén. O sea, esto es una cadena tremenda. Si un profeta lo está haciendo mal, si el profeta, y yo esto lo digo no, hermano, para herir a alguien, yo lo digo en el amor del Señor, para que el que está errando, hermano, porque si la palabra no habla de esto es porque hay dentro de la iglesia. Yo no puedo, hermano, si la palabra me habla de robar, es porque en la iglesia hay ladrones. Si la palabra me habla de mentira, es porque hay mentiras. Yo no puedo hacerle el quite. Yo no puedo hacerle el quite. El otro día mi hermana Emilia decía, por decir un dicho, yo le había dicho, todos los caminos llegan a Roma. Y ella me dice, todos los caminos llegan a Dios. Y le dije, ojalá fuera así porque uno le podría hacer el quite a algunas cosas. Pero no es así, hermano. Es un solo el camino el que lleva al Señor. Es un solo el camino el que lleva al Señor. Por lo tanto, la palabra, si dice que hay, es porque hay. Yo no le puedo hacer el quite, hermano. Yo no le puedo hacer el quite para que usted se sienta mejor o para yo sentirme mejor. No puedo hacerlo, hermano. Es porque usted tiene que aprender, hermano. Y como le decía, esto es una cadena enorme. Si el profeta lo está haciendo mal, ¿qué pasa si una persona no es convertida al Señor? Y el profeta le profetiza a la persona y esa persona llega a su casa, comenta y destruye su casa. ¿De quién va a ser la culpa? ¿Del Señor? No, va a ser la culpa del profeta que no estaba en los caminos del Señor, que no estaba instruido, que no estaba, hermano, conforme a la palabra del Señor. Sin dejarme del mensaje, sabe, hermano, que había un día una hermana, mejor dicho, que veía todos los días danzar a una hermana de su misma congregación. Y le gustaba como la hermana danzaba, le gustaba como la hermana profetizaba. Y la hermana, ves que la veía, que el Señor lo utilizaba, decía, Señor, yo quiero ser como mi hermana, Señor, yo quiero ser como mi hermana. Y le oraba al Señor, cuando llegaba a su casa, se hincaba al Señor y le decía, Señor, yo quiero ser como mi hermana que danza, que profetiza, yo quiero ser como ella. Y la hermana, claro, llegaba en los días de culto, y la hermana profetizaba, la hermana danzaba, y era muy linda en el Señor en el culto. Y la hermana un día, en el culto, le pedía al Señor, Señor, yo quiero ser como ella. ¿Sabe? Vino la voz del Señor. Y le dijo, ¿tú quieres ser como ella? Amén, le dijo la hermana. Entonces, lo que termina el culto, tú sigue a tu hermana. Tú síguela. Hermano, y ella se pregunta, pero Señor, ¿para qué quieres que yo la siga? Y el Señor le dice, ¿tú quieres ser como ella? Obedéceme, síguela. Y sabe, hermano, que termina el culto, la hermana había sido usada grandemente durante el culto. Terminó el culto y la hermana se iba a su casa. Y detrás iba ella. Muy lento, la dejó un poco que se fuera, muy lento y la siguió. Y ella clamando en su corazón, Señor, yo quiero ser como ella, pero ¿para qué me trae aquí? ¿Para qué me trae acá, Señor? Y sabe que llegó hasta la casa misma de la hermana. Y sabe, hermano, que el Señor le dice, ahora quédate afuera de la puerta de tu hermana. Y sabe, hermano, que la hermana entra, llega a su casa, no pasan tantos minutos, hermano, y empieza, hermano, a gritarle a su esposo, a gritarle a su hijo. La grosería, hermano, la tenía grabada en su lengua. La grosería la tenía pegada en su lengua. No había ninguna palabra que no hablara que no tuviera grosería. Y sabe, hermana, que lo que dijo la hermana, Señor, yo no quiero ser como mi hermana. Yo no quiero ser como ella. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos que ser originales para el Señor. Amén. El Señor a usted lo hizo con un propósito y el Señor con usted tiene propósito. Dios no quiere que usted sea igual que otra persona. No quiere, hermano. ¿Y por qué? Muy sabiamente lo hizo el Señor, que la siguiera, porque muchas veces los profetas aquí son uno, pero afuera son otra cosa, hermano. O muchas veces los profetas aquí, hermanos, son uno y muchos se creen la gran cosa por ser profetas, hermano. Pero déjeme decirle que los profetas no están aquí para ser amados. Los profetas no están aquí para ser alabados. Si el profeta quiere que aquí la alaben, que cuando entre le tiren flores y que le digan muchas cosas, está equivocado, hermano. Porque el profeta, el que es verdadero profeta, va a ser odiado. Déjeme decírselo de corazón, hermano. El verdadero profeta va a ser odiado. Y si no me cree, lea la escritura. Léalo, vea todo el Antiguo Testamento y vea qué le hicieron a los profetas. O si quiere, vea lo que le hicieron a los apóstoles. ¿Cómo murieron ellos? ¿Usted cree que gracias a cómo murieron los apóstoles? No, hermano, ellos sufrieron por la causa del Señor. El verdadero profeta va a sufrir, hermano. El verdadero hijo del Señor tiene que pasar por prueba. Y el verdadero profeta, hermano, tiene que decir la verdad. Y el que no dice la verdad va a tener condenación. Dice que el atalaya, si no toca la trompeta de cuando viene el peligro, la sangre de los inocentes va a ser derramada sobre el atalaya. Que el Señor nos pueda bendecir. El Señor nos está enseñando, hermano, cada día nos está enseñando. Pero hágase todo decentemente y con orden. Que el Señor nos pueda bendecir, hermano. Que el Señor cada día que nosotros estemos en la casa del Señor podamos llevarnos algo.
Y hoy día, hermano, que usted pueda llevarse, hermano, que aquí no, el que grita más no es el que está más cerca del Señor. O el que lanza más no es el que está más cerca del Señor. O el que predica más o el que predica mejor no es el que está más cerca del Señor. Hermano, porque yo lo digo sinceramente, hermano, yo estoy lleno de falta y lleno de pecado. Pero el Señor, cuando tiene que usar, el Señor lo hace, hermano. Cuando el Señor tiene que usar, el Señor lo hace. Y si Él no lo hace, es por error nuestro también, hermano. Porque sabe que había un profeta que tenía un asno. Y él había ido a muchos lados con su asno. Hermano, pero un día el asno le dijo, ya no, porque el Señor me dice que no. Y no quiso oír a nadie y el Señor tuvo que usar a ese asno. Para que usted me entienda, era un burro. ¿Qué es lo que hizo? El Señor usó a ese burro. Pero después el burro, ¿usted cree que después de que el Señor lo hizo hablar, usted cree que el burro volaba después? ¿O que el burro andaba hablando o caminaba en dos patas? No, hermano, el burro siguió siendo burro y siguió hablando como burro y siguió haciendo las cosas que un burro. Porque muchas veces nosotros nos podemos creer muy espirituales, pero seguimos siendo burros, hermano. Pero seguimos siendo los mismos de antes, porque no nos hemos querido humillar al Señor. Porque el verdadero cristiano es el humilde, hermano. El verdadero cristiano no es que anda, no me refiero a humilde, el que anda peor vestido, hermano. No me refiero a eso. Me refiero a aquel, como un día me enseñó mi pastor, que muchas veces una oveja tiene que agacharse para que otra oveja pase por encima. Tenemos que ser fuertes, hermano. Ese es el verdadero cristiano. Ese es el verdadero hijo del Señor. Porque muchas veces, hermano, déjeme decírselo con todo amor y cariño, que muchas veces queremos ser el visto de todo. Queremos ser el visto de todo, hermano, y nos falta andar con un letrero acá, yo hice tal cosa. Pero sabe, hermano, que el Señor da su recompensa. Y lo que el Señor ve en secreto, lo recompensa el público. No es necesario, hermano, que yo ande diciendo, hermano, ¿sabe qué? Yo fui a la casa de mi hermano y pude bendecirlo a él. No, hermano, no es necesario eso, porque el Señor a usted le va a engrandecer. Pero sí, hermano, como le decía, este mensaje está centrado en eso, para que usted tenga cuidado en lo que le dice también al profeta. O tenga cuidado, hermano, mucho cuidado, en cuando usted va a visitar con los profetas que también a usted lo sacan. Porque, hermano, nos ha pasado muchas veces, hemos ido a visitar a otros lugares, hermano, y a mí me ha pasado. Y muchas veces nos hablan, y gracias al Señor uno tiene un poco de conocimiento. Gracias al Señor uno tiene de dónde afirmarse, hermano. Porque si no, hermano, muchas veces a nosotros nos podrían hacer pedazos, nos podrían hacer trizas, hermano. Si el enemigo, y aquí entramos en otro punto, hermano, el enemigo también utiliza. Sí. El enemigo muchas veces ciega a los mismos pastores, hermano, para hacerle creer cosas. Que el Señor nos pueda bendecir, hermano. El Señor ha tenido, el diablo, perdón, ha tenido